Comenzamos con la primera invitada de la tarde. Ella es nuestra nutricionista de Clínicas Med, la doctora, bueno, no es doctora, nutricionista. No es un doctorado. No. Claro, porque yo a veces todavía me confundo. Ella viene de Clínicas Med, Sandra Toral, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Y vamos a hablar hoy de la astenia. Hemos oído hablar siempre de que en primavera nuestro cuerpo se altera un poquito y la astenia es como una pequeña bajoncillo, depresión. ¿Cómo podemos calificarla? Bueno, pues buenas tardes, María José. La astenia en sí es un concepto que su significado significa cansancio, y en la primavera, si asociamos ese concepto a esta estación del año, sería como un estado transitorio que se produce por la adaptación al cambio de estación, digamos el paso de invierno a la primavera, pues esa adaptación es lo que provoca un estado así un poco como de cansancio. Cansancio, morriña. ¿Solo pasa esto en primavera? Cuando cambiamos a otras estaciones no suele ocurrir, ¿o que no lo notamos? Bueno, realmente se supone que cualquier cambio de estación tiene un breve periodo de adaptación. Lo que supone es que la astenia primaveral está muy asociada digamos que tenemos tres teorías. Hay una teoría que dicen que realmente no existe, una teoría que achaca un poco a que es un factor psicológico, y la tercera teoría que influye un poco el tema hormonal. Entonces lo que se supone que sucede es que las horas de luz, como se alargan las horas de luz solar y la noche, digamos que se acortan las horas, pues entonces esa producción de hormonas, neurotransmisores, por ejemplo en este caso la serotonina, pues se ven un poquito afectadas. Entonces, claro, dormimos menos. Claro, unos síntomas, pues dormir menos, a la vez se asocia con un poquito más de cansancio, un poquito más de irritabilidad, y bueno, pues en general síntomas que nos hacen estar un poquito más irascibles. Sí. Puede ser, es como cuando la mujer tiene ese cambio hormonal también, que le llegan los días de periodo, ¿no? Pues aquí con la primavera, y es de forma general, le puede ocurrir a cualquier persona, hombre, mujer, niño. Bueno, le puede ocurrir a cualquier persona, pero es cierto que la prevalencia más o menos anda en torno a un 40% de la población, y sobre todo se da más en casos de mujeres, comprendidas más o menos entre edades entre los 20 hasta los 50 años. Aproximadamente. Y me imagino que es una especie de cansancio, también cambian las temperaturas, por lo tanto hay personas que con la temperatura más alta pues se le hinchan las piernas, no sé, pues les cuesta más su día a día, ¿no? Claro, realmente eso, todo viene un poco producido por el aumento de las temperaturas y el cambio de luz, también asociado al cambio de hora. Entonces, si nosotros tenemos una regulación, una síntesis hormonal, pues que venimos de unos meses de invierno, lo que sucede ahora es que la luz solar hace pues que la liberación de melatonina, que induce un poquito al sueño y al descanso, y la liberación de serotonina, que nos induce a estar un poquito más irritados, se provoca como una pequeña alteración. Claro. Y esa alteración, esa adaptación, es lo que nos provoca un poquito pues ese estado que al final es un poco transitorio. Dura poquito, entonces. Sí, dura poquito, y es importante saber que es una sintomatología, que no es una enfermedad, con lo cual el tratamiento debe ser no habría un tratamiento médico como tal en principio, si la sintomatología pues eso es simplemente transitorio, algo que suele durar unas 3 semanas. Si ya hay un momento en el que el cansancio, el estado anímico o las horas de sueño y otros síntomas perduran un poquito más, pues 1 mes y medio, 2 meses, ya sí que ahí se podría acudir un poco al médico para ver, pero en principio pensar que podemos tener una anemia, una bajada de hierro, algo así, una bajada de hierro, o hay personas que dicen, tendré algo en el tiroides, me pasará algo, tendré un poquito de depresión, ¿qué me sucede? Bueno, es algo que en principio no
no debemos relativizar y no darle... Y esas 3 semanas más o menos transitorias por que dura esta astenia primaveral, ¿comenzarían justo en la etapa de cambio de estación, cuando cambia, que ha cambiado el 21 de marzo? Sí. Aproximadamente empieza ahí a partir de ese momento, días antes, días después, según el clima también. ¿O? Claro, depende. A medida que aumentan las temperaturas, pues también digamos que va afectando un poquito más. Pero ahí es lo que decíamos, ahí es cuando la teoría un poco del factor psicológico nos dice, oye, que llega el 21 de marzo y no tenemos ya astenia primaveral. Depende, cada persona, porque es importante saber que no todos están afectados, no toda la población, simplemente un pequeño porcentaje, y a cada uno le llega pues en un momento dado. También hay factores que también debemos observar, como puede ser el tener una alergia. Sí, verdad. Que también provoca cansancio, también hace que no durmamos bien. Entonces, si tenemos, pues también vivimos hoy en día con un ritmo un poquito alterado, y hay determinadas épocas del año en las que pues la falta de vacaciones o la falta de descanso también influyen. Entonces, no es solo en sí el hecho de la astenia, sino que a veces también se provoca un poco por el cúmulo de síntomas que ya traemos. Bueno, sabemos que es el 40% de la población, por lo tanto, si los que nos están viendo, alguien dice, oye, pues yo no, pues te salvas, no estás en el 40%, mejor, sí. ¿No? Y vamos a dar unos consejitos en los que también incluimos algo de alimentación, porque ella, Sandra Toral, ella es nutricionista y siempre nos habla de eso, de cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la alimentación. Comer salud, que me encanta tu página, que se llame así, porque realmente lo que comamos que sea salud, que sea bueno para nuestra salud. Sí. ¿Qué consejos para la astenia primaveral? Vale, pues ahí sí lo podemos centrar en 5 consejos. El primer consejo va enfocado sobre todo al descanso, ¿de acuerdo? Aunque no tenga que ver en sí con la alimentación, siempre como profesional de la salud intento que haya unas pautas de higiene, ¿de acuerdo? En todos, porque no a veces es solo la alimentación lo que influye. Entonces, comenzando por el descanso, pues es cierto que ahora, pues como aumentan las horas de luz, salimos o vamos a dar un paseo, se nos hace más tarde de la cuenta, entonces prestar un poquito de atención a que si ahora mismo nos encontramos más cansados, pues respetar un poco esas 7 o 8 horas de sueño para tener un buen descanso. Descansar es primordial para estar bien, para estar activos, para tener las pilas cargadas, porque siempre se dice que una persona que no ha dormido bien no es persona al otro día, por lo tanto, descanso lo primero. Sí, sobre todo porque, claro, hay gente que está muy habituada a dormir 5 o 6 horas y como norma general lo lleva muy bien, pero hay un momento en el que la sensibilidad aumenta o estamos más irascibles y a lo mejor esas 5 o 6 horas no son suficientes. Eso lo primero. Segundo consejo. El segundo consejo va enfocado a la práctica del ejercicio físico. Claro, es que cuando uno practica deporte está más cansado también, ¿no? Es como que libera y luego el cuerpo te pide de descansar y dormir mejor. Claro, ahí tenemos los dos factores. Por un lado, activa, se liberan, digamos, las llamadas hormonas de la felicidad. Entonces, cuando precisamente en este periodo, cuando uno llega a casa y padece un poquito de astenia, llega del trabajo, lo único que le apetece es sentarse en el sofá. Pues ahí justo es cuando hay que poner un poquito de fuerza, ponerse los tenis y salir a dar un paseo. Aquí en la Costa del Sol además tenemos el paseo marítimo, que la luz, que además influye también en la síntesis de vitamina D, una vitamina que influye también en el cansancio, y al final nos vamos a activar mucho más, sentir mejor, y por otro lado obviamente pues también si nos cansa un poquito ayuda a que luego pues se pueda dormir un poquito mejor. Hidratación, yo sé que es otro de los factores importantes. Siempre se dice que para que el cuerpo esté sano también tiene que estar hidratado y beber agua es importantísimo. Pues sí, tan importante como que la deshidratación es uno de los principales factores de cansancio crónico. Es algo que parece muy evidente, lo decimos mucho, hay que beber 1,5 litros aproximadamente de agua. Cada persona tiene unas necesidades, pero si ponemos unos estándares es más o menos la media aproximada. Y es cierto que sobre todo ahora también las personas un poco hipotensas, el hecho de que suban las temperaturas, que se quiere que aumenten un poquito las necesidades de agua corporales, entonces la hidratación es fundamental.
Genial. Y tenemos también otros consejos ya más centrados en tu campo, que es la nutrición, ¿no? Pues sí, respecto a la alimentación, habría que decir que, como siempre, como premisa base, si tenemos durante todo el año una alimentación equilibrada, sana, pues en principio vamos a estar bien, pero sí que es cierto que hay que tomar un poquito más de importancia pues a ciertos alimentos como el consumo de frutas y verduras en crudo y sobre todo, como antes he hablado del tema un poquito hormonal, el triptófano es un aminoácido que induce y que promueve la liberación de serotonina. De acuerdo, la regulación hormonal es importante en esta etapa, entonces el consumo de alimentos ricos en triptófano también nos puede ayudar. ¿Y qué alimentos son ricos en triptófano para que lo metamos en la cesta de la compra? Bueno, pues ahí tendríamos las carnes blancas, como por ejemplo pueden ser aves, pavo, pollo. Alimentos ricos en triptófano también pueden ser el plátano, el aguacate, la ciruela. Y otros alimentos, pues también, por ejemplo, que podemos combinar, pueden ser el huevo, sobre todo la yema, y los lácteos. Y los lácteos también, Sí. mira. No pensaba yo que eran tan recomendados en este caso, ¿no? Y luego también tenemos algunos suplementos alimenticios, o ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, ahí sobre todo, que es el quinto consejo un poquito, hablaríamos del tema de los suplementos. Ahora mismo es un momento en el que pues mucha gente abusa un poquito del café o el tema de las bebidas energéticas y ahí sí que está totalmente contraindicado, porque las bebidas energéticas básicamente tienen dos componentes, uno que suele ser alto contenido en azúcar y excitante. Entonces, si estamos un poquito irascibles o un poquito nerviosos, tomar excitantes y altos contenidos en azúcar, pues no nos va a venir bien. Pensamos que tenemos un poco de morriña y tomamos un café para levantarnos y estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Sí, al igual también, bueno, pues importante conocer que ya de por sí las llamadas dietas milagro, dietas excesivamente hipocalóricas nunca son recomendadas, pero en estos casos aún menos, porque ahora comienza un poco, pues ya lo hemos hablado en programas anteriores, el destape, la operación bikini y tendemos a quitar muchísimos alimentos que son muy sanos y muy aconsejados de nuestra alimentación, como los cereales de grano entero, grasas saludables como el aguacate, frutos secos, semillas, porque hay una cierta obsesión totalmente errónea con bajar el valor calórico y también se asocia a un cansancio importante. ¿Y qué suplementos podríamos tomar en el caso de la astenia? Vale, bueno, pues aquí por ejemplo estamos un poquito en debate con la industria. Yo en principio suplementos vitamínicos, si hay un buen aporte de nutrientes procedentes de una alimentación saludable, no los recomiendo. Claro. Porque como he dicho, si procede de algo un poquito hormonal, no quiere decir que haya un déficit de vitaminas, minerales o nutrientes en nuestra alimentación. Simplemente aceptar que es un estado transitorio, que es un estado que hay ciertas personas que tienen una mayor sensibilidad a padecerlo y que bueno, teniendo unas pautas de higiene es más importante mirar cuántas horas duermo, pues me voy a ir al paseo marítimo a dar un paseo, qué estoy incluyendo en mi alimentación, que no en sí acudir a comprar el primer suplemento que me y todo recomiende. lo demás no hacerlo. Claro, un suplemento, pero no hago todo lo demás. Totalmente, porque no procede. Entonces, no estarían recomendados en casos muy excepcionales. Bueno, casos excepcionales o no. En mi caso, nunca comienzo por recomendar un suplemento, nunca. Primero analizo qué es lo que sucede, dónde puede estar el origen y empiezo a tratar. Y sí que si en ese análisis que se hace se entiende pues que puede haber, pues que un suplemento rico en omega 3 o un suplemento concreto puede venir bien, pues sí que entonces lo recomiendo. Pero así un suplemento general como, bueno, hay astenia primaveral, tómate este suplemento vitamínico, pues además de los que nos invaden en televisión, no lo suelo hacer. Analizo, veo si hay algún déficit y ahí con una pauta importante, entonces ya sí que lo recomiendo. Oye, Sandra, pues me parece muy interesante porque mucha gente acude en este tiempo rápidamente a por esos suplementos milagro que me van a ayudar a pasar el día con más energía y es un error. Vamos a revisar la alimentación, que ahí reside todo, y en el hábito de vida que llevemos. Sí, totalmente. Sandra, como siempre desde Clínicas Med nos acompañas para hablarnos de nutrición. Comer Salud es tu página, lo pueden encontrar
encontrar en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Como Comer Salud Sandra Toral. Sí. Así, y Sí. ahí ponen muchas cosas interesantes. Sí, 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 y artículos en el que intentamos. hablamos de alimentación, recetas también. Sí. Hoy hablabas del pan de almendras. Sí, sí, sí. Y ese esta pan de semana- almendras sé que... Bueno, pues esta semana quería hacer una prueba para, bueno, concretamente siempre intento antes de recomendar algo diferente probarlo para saber un poco qué estoy recomendando o cómo puede gustar o no a la persona. Y entonces quería hacer un pan bajo sobre todo por una estrategia nutricional totalmente personalizada, un pan bajo en hidratos de carbono, y entonces pues había pensado como un pan que a veces es conocido como pan keto, panceta, y bueno, es a base de harina de almendra. Y también, bueno, fuera de una estrategia dietética que en X momento pueda una persona llevar o no, ya sabes que me gusta muchísimo probar alimentos, probar recetas y lo quería Entonces hacer. podemos Perfecto. incluir el pan de almendras. Totalmente, claro. Es muy recomendado, ¿no? Sí, para yo- nuestra dieta. sí, sí, Y sí. eso lo encontramos en panaderías. Bueno, en este caso creo que es un poco complicado Complicado. encontrarlo. Lo que sí que es muy fácil encontrar es la harina de almendra. Y lo podemos Sí, hacer. y es una receta sencilla, o sea que sí, luego te la puedo dar. La podemos pasamos dejar. y yo la paso a la audiencia. Sí, la Gracias dejamos. por acompañarnos, Sandra. Sí, muchísimas gracias a Feliz ti. fin de semana. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida está con nosotros nuestra decoradora y diseñadora de interiores a ver qué consejos nos trae para esta época del año. Yo creo que mucho color. Me da a mí que sí.